¿Qué es una teología sistemática? Teología sistemática es eh, los temas principales de la Biblia ordenados de manera sistemática, pero es diferente, por ejemplo, a una teología. Así es Esto lo todo. acordó. O sea, la teología sistemática es estudiar los temas de la Biblia, pues como su nombre lo dice, sistemáticamente. O sea, llevar un sistema de orden que varía entre autores o religiones. O sea, puede ser diferente. O sea, simplemente es estudiar la teología o los temas principales de la teología ordenados de manera sistemática. Y, o sea, por ejemplo, si nosotros estudiamos una teología sistemática del pecado, entonces tienes que ver cuáles son los puntos principales que dice la Biblia acerca de eso y luego ya apoyas el, lo que tú estás planteando con la Biblia. ¿A qué se diferencia a una teología bíblica? Pues la teología bíblica, eh, obviamente, pues sale de la Biblia, pero tiene la característica de que es, pues, se relacionan, o sea, la sistemática de la bíblica, pero la bíblica es todo lo que tiene que decir la Biblia, pero no de manera sistemática, sino cómo va revelándose mientras va avanzando la Biblia. O sea, por ejemplo, o sea, es diferente una Biblia, una teología sistemática del pecado, pues yo puedo empezar diciendo de que el pecado original, la naturaleza del pecado, la realidad del pecado, o sea, todo acerca del pecado. Pero la teología bíblica, es decir, es empezar desde el Génesis y decir, ok, la primera vez que aparece la palabra pecado es en tal pasaje, pero antes de eso nosotros vemos el origen del pecado en tal pasaje, entonces va avanzando y luego llegas al libro de los jueces y te muestra esto acerca del pecado, llegas al libro de Isaías y te empieza a mostrar más acerca del pecado, y luego llega al Nuevo Testamento y Jesús dice esto acerca del pecado, y luego ya cuando Pablo da las cartas, dice esta otra cosa del pecado, y así, o sea, es a lo largo de toda la Biblia, pero con ese orden de revelación, le llaman progresiva, o sea, es algo progresivo y aparte es tomar en cuenta, o sea, estudiar el tema, eh, por ejemplo, si yo empiezo en el Génesis, ¿qué me dice toda la Biblia sobre ese pasaje? O sea, ¿cómo yo puedo interpretar ese pasaje? Por ejemplo, Génesis 3, que habla acerca de la caída del hombre. ¿Cómo yo lo puedo interpretar de acuerdo a lo que dice Pablo después, o sea, 4000 años después, ya en Romanos, por ejemplo? Entonces empieza a conectar todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema y pues eso te puede llevar a la teología sistemática, ¿verdad? O sea, a decir, ok, estos son los temas que se deben de estudiar acerca de ese tema. Ok, con base a esta teología bíblica y sistemática, ¿cómo sería una cosmovisión cristiana? Pues una conmovisión cristiana pues tiene que ser eh, obviamente extraída de la Biblia, pero pues la Biblia tiene ciertas características, por ejemplo, toda la Biblia es cristocéntrica, entonces tu cosmovisión, si es una cosmovisión cristiana o es una cosmovisión bíblica, obviamente va a tener como centro a Cristo y a su obra y todo eso. O sea, la cosmovisión es la manera en la que ves el mundo. Entonces, si hablamos de una cosmovisión cristiana, estamos hablando de una cosmovisión que tiene a Cristo en el centro. Y obviamente de ahí se deriva todo lo demás que dice la Biblia alrededor.
ves, ves el mundo con los lentes de lo que la Biblia enseña acerca del mundo, acerca de la realidad. O sea, te ves a ti mismo y te ves de la manera en la que Dios te ve, y la manera en la que Dios te ve está en la Biblia. Por ejemplo, si hablamos acerca del sufrimiento, que es un tema muy recurrente, la cosmovisión tiene varios puntos principales. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién soy? ¿Qué propósito tiene la vida? Y el sufrimiento. Esos son los 5 puntos que toca, o que debería de tocar una cosmovisión. O sea, las 5 respuestas que debe dar una cosmovisión. Entonces, la cosmovisión cristiana te dice, bueno, pues, ¿de dónde venimos? Obviamente de Dios, o Dios es el origen de todas las cosas. ¿Hacia dónde vamos? Pues obviamente volvemos a Dios, pero ya para ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Sí, o sea, vamos a ser juzgados y vamos a ser o condenados o salvados. Y quién soy, pues obviamente soy creado a la imagen de Dios, todo eso. Entonces, todas esas cosas te llevan a la persona de Cristo. Por ejemplo, si hablamos acerca de, ok, si vengo de Dios, eso me hace pensar que si Dios es el origen de todas las cosas, si Dios fue el que me creó, debería de estar respondiendo a, debería de tener una relación personal con Dios, pero no es posible a través del pecado. Entonces, o sea, todo te lleva hacia el mismo punto. Así es la Biblia. O sea, la Biblia te da respuestas acerca de la vida, pero luego te dice, ok, pero ese es el problema es el pecado. Y necesitas a Cristo para resolver ese problema. Ok, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, entre muchas de cosas, ¿qué me dirías sobre la predestinación? No, pues, o sea, la predestinación es bíblica. Es bíblica, o sea, si una persona es de considerar mañana, no, o sea, muchas veces se dice, es que los que creen en la predestinación son los calvinistas, pero no es verdad, o sea, si tú quieres ser bíblico, si tú quieres ser un cristiano fiel a la palabra de Dios, al final de cuentas vas a tener que aceptar que existe una predestinación, porque la palabra predestinación literalmente está en la Biblia. Entonces, y ahí empieza todo. O sea, no puedes decir, es que no existe predestinación, porque esto, aquello. Puedes dar muchos argumentos. En realidad son argumentos eh, para definir lo que es predestinación. Entonces, la predestinación está en la Biblia. Pablo lo enseña en Romanos 9, Pablo lo enseña en Efesios 1, Pablo lo enseña en Tito capítulo 3, capítulo 3. En muchas ocasiones, o sea, Jesús también lo enseña, habla de los escogidos, habla acerca de muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Eh, entonces, de hecho, en toda la Biblia, el argumento de Pablo en Romanos 9 es ese, o sea, de que en toda la Biblia hay escogidos. O sea, dice a Jacob amé, a Saúl aborrecí. Habla acerca del endurecimiento del faraón. Dice que Dios endureció el corazón de faraón. De que él tiene misericordia, de que quiere tener misericordia. O sea, no tiene sentido el decir que nosotros estamos en la fe porque nosotros quisimos estar en la fe. O sea, eso es una obra de Dios. Y Dios da eso a quien Él quiere. Y por eso, pues, las palabras de Jesús también que dicen, dice Jesús, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí si no les dado por el Padre. Entonces, obviamente, Dios escoge, Dios predestina, pero ¿cómo entendemos eso? Varía de arminianos y calvinistas. Pero yo creo que me quedaría con eso. La predestinación es bíblica, porque está ahí, está en la Biblia. O sea, no puedes quitar Efesios 1 de la Biblia y decir, no, no hay predestinación. O quitar Romanos 9 de la Biblia y decir que no hay predestinación. Si quitaras todas las referencias a la elección o la predestinación, pues realmente no sé con cuándo te quedarías, pero estarías quitando una parte importante de la Biblia. Romanos 8 también, o sea, habla acerca de que
Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y luego dice, a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces, ahí, o sea, vuelve otra vez a usar la palabra predestinación. Y ahorita sobre lo que decías del calvinismo y arminianismo. En estas dos, ¿hay alguna que sea más correcta que la otra, más bíblica que la otra, sobre estas dos ideas? Mm, no, ah, ¿cómo te digo? Son interpretaciones muy diferentes de la salvación. Eh, no son completamente opuestas. O sea, porque muchas veces entre eso, o sea, tienes que acusar entre arminianismo o calvinismo. En realidad no, o sea, por ejemplo, por eso no llamamos, ni los calvinistas pueden llamar herejes a los arminianos, ni los arminianos pueden llamar herejes a los calvinistas, porque se acercan de una manera muy diferente a la Biblia, o sea, interpretan de una manera muy diferente y por ende se acercan de una manera muy diferente a la teología. Pero en realidad no son polos opuestos, o sea, muchas de las cosas que creen los calvinistas también los creen los arminianos, y muchas de las cosas que creen los arminianos también las creen los calvinistas. Es solamente que no se hace, pocas veces se hace un estudio serio de lo que postulan cada una de las dos posturas, de las dos posiciones. Pero eh, obviamente eh, uno ve los argumentos de una postura más lógicas o más apegadas a la Biblia que otra. Por eso el debate debe de hacerse con una buena hermenéutica. Y lo que muy pocos tienen es eso. Que por cierto, es cierto que grupos calvinistas, como lo son los bautistas, los presbiterianos, tienen argumentos más sólidos, creo yo, porque hacen una mejor hermenéutica que la mayoría de los arminianos. O sea, porque los arminianos eh, son eh, en su mayoría metodistas o pentecostales. Y obviamente los pentecostales abundan mucho más. Pero los pentecostales se caracterizan o se han caracterizado siempre por tener una muy mala teología, una muy mala hermenéutica en muchas ocasiones. Digo, también habrá bautistas que tienen muy mala teología o tengan muy mala hermenéutica, igual presbiterianos o otros grupos que son más, que tienen más historia. Los pentecostales, eh, vamos a decirlo así, es una denominación que no tiene tantos años como son los bautistas y los presbiterianos, lo que son los grupos que son subgrupos del calvinismo, o sea, que tienen la escuela del Calvino, con sus enseñanzas, pero se diferencian por eso, porque cuando presentan sus argumentos, lo presentan con más seriedad, porque son tradiciones, son denominaciones que se han dedicado a profundidad a la teología y al estudio. Y es muy triste que pentecostales, que son arminianos, dediquen muy poco a esa seriedad. O cuando presentan argumentos que no son válidos, que no tienen, no se muestra esa seriedad o ese compromiso con descubrir la verdad en la Biblia. Más bien tratan de amoldar. Digo, no son todos, hay buenos pentecostales con buena teología, con buenos argumentos, pero en su mayoría no son así. Entonces, yo no diría que hay un punto más bíblico que el otro, pero eh, los argumentos me suenan más lógicos, obviamente, de una postura que Ok. ¿Qué me puedes decir sobre el premilenialismo? pues el premilenialismo pues es la postura escatológica más, eh, sí, más común dentro de la mayoría de los círculos cristianos.
también es una postura no reciente, pero fue hecha popular recientemente. O sea, eh, sus, sus, sus argumentos, sus posturas eh, fueron hechas populares recientemente por diversos medios. O sea, el hecho de que el pentecostalismo en su mayoría es una denominación que abrazó el premilenialismo, los bautistas también, o una gran parte de los bautistas, grupos bautistas muy grandes, muy importantes en el mundo, abrazaron el premilenialismo y por eso eh, el premilenialismo es el más conocido. O sea, yo creo en el premilenialismo, o sea, probablemente porque no he estudiado mucho acerca de la psicología, pero a grandes rasgos, en general, creo que me suena más, me suena más lógico, me suena más relevante, me suena más apegado a la Biblia, este, porque pues abarca todo lo que se enseña en la Biblia, creo yo, acerca de la venida de Cristo. O sea, esa diferencia entre el rapto secreto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, el milenio, todo eso, creo que lo explica bien. Y digo, hay buenos teólogos que son milenialistas o postmilenialistas o, hay otra postura que se llama preterismo, y tiene sus postulados, o sea, hay bueno, volvemos a lo mismo, o sea, hay teólogos serios que realmente sostienen estas posturas y uno los escucha y dice, bueno, ok, o sea, tienen sus argumentos y es muy probable que cuando los escuchemos digamos, yo pensaba que era muy diferente la postura que tenía yo con la de él. No es así, o sea, es simplemente en algunos aspectos hay esa diferencia, o hay diferencias, pero pues seguimos creyendo lo mismo, o sea, segunda venida de Cristo, rapto, milenio, el cómo lo interpretamos pues varía, ¿verdad? Ok. ¿Qué me dirías también sobre la apologética cristiana? Pues la apologética es una herramienta, no es evangelismo, es una herramienta que los cristianos deberían aprovechar. Digo que es una herramienta porque eh, hacer una buena apologética o convencer a una persona de, de los argumentos que tú tienes acerca de la existencia de Dios, de la existencia de Cristo, de la resurrección de Cristo, de o sea, la defensa de la fe, la apologética es la defensa de la fe, y presentar tus argumentos lógicamente, razonablemente, utilizando diferentes fuentes, como son la biología, la historia, la ciencia, todo lo que es la ciencia, la filosofía, o sea, el utilizar ese tipo de recursos puede ser que sea el medio por el cual una persona se abra a abrazar la fe, pero no es la razón principal. O sea, Dios puede utilizar la apologética, la buena apologética que nosotros hacemos, para que la persona comience a pensar. O sea, pero una persona puede pensar mucho, o puede encontrar lógico muchos argumentos de los que nosotros decimos, pero no es hasta que el Espíritu Santo lleva su palabra al corazón de la persona. O sea, no es hasta que el corazón de la persona es abierto por Dios. Así lo dice la Biblia cuando hablas de la conversión de Lidia. O sea, que Dios abrió su corazón. Pa Pablo hacía muy buena apologética con los griegos, con los filósofos, cuando presenta su defensa o da su mensaje en Atenas. Hizo muy buena apologética, pero eso
no fue lo que salvó a algunos de ellos. O sea, eh, la dureza del corazón de las personas impidió que llegaran a la fe. O sea, la incredulidad de ellos. O sea, la culpa era de ellos. La culpa es de las personas que no, que son incrédulas. Pero, este, pero eso no quiere decir que Dios no haya utilizado la buena forma de expresar de Pablo en los argumentos, la cosmovisión cristiana, la defensa de la fe de Pablo. Eso no quiere decir que Dios no haya usado eso para salvar a las personas que sí creyeron en la fe. Ok. ¿Qué es el trinitarianismo? Trinitarianismo. ¿Es bíblico? Trinitarianismo, Así o sea, de la Trinidad, de creer en la Trinidad. es. Ujú. Pues eso para que veas que sí es bíblico. O sea, eso no cabe duda. Este, de hecho, una persona no puede ser salva si no cree en la Trinidad. Porque no tiene sentido decir que Jesucristo es nuestro representante delante de Dios y su sacrificio fue suficiente y resucitó corporalmente, literalmente, y se sentó a la diestra de Dios y se le dio nombre que es sobre todo nombre, que sabemos que ese nombre que es sobre todo nombre obviamente es el nombre de Señor, lo que se usaba para referirse a Dios. Este, el punto es que uno no puede creer esas cosas, uno debe creer esas cosas para ser salvo, pero uno no puede creer esas cosas como la Biblia lo enseña si no cree que Jesucristo es Dios. O sea, si Jesucristo no fue Dios, entonces el sacrificio que hizo, eh, pues no, no tiene mucha relevancia. O sea, porque el punto es que el Dios hombre está en la cruz muriendo. Y el Dios hombre se hizo carne, o más bien Dios se hizo carne. O sea, la persona de Cristo no está completa si no se cree en la deidad de Cristo. Y pues muchos versículos apoyan eso. O sea, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eh, Cuando habla Jesús, cita a David, a Isaías, perdón, habla de que dice que Isaías vio la gloria de Jesús cuando en Isaías 6 que dice que vio la gloria de Jesús. Y dice que cuando le dice Isaías, cuando es el llamado de Isaías y le dice, eh, este pueblo te va a oír, no te va a escuchar, este pueblo tiene ojos pero no va a ver lo que tú les estás mostrando, o sea, no va a tener un corazón para creer. Y dice, esto habló acerca de cuando vio la gloria de Cristo. Entonces, o sea, es claro que en Isaías 6 lo que vio Isaías fue a Dios. Pero luego Jesús dice, no, es que era yo. O sea, entonces Jesucristo es Dios. Y luego, cuando Pablo habla acerca de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Luego en Hebreos también dice, el autor de los Hebreos dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, todos esos pasajes, y hay un montón. O sea, en cuanto a la vida de Cristo, hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso. De cómo Cristo es Dios. Y de hecho, los círculos que no, o las sectas que no aceptan la deidad de Cristo, dicen exactamente estas cosas. O sea, dicen, no, es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Tienes que hacer obras. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es Dios, pues el sacrificio de Jesús, ok, pues sí, fue un sacrificio y nos limpia de pecados, pero no es suficiente porque no es Dios. Ellos niegan la resurrección corporal de Cristo. Ellos dicen, no,
no, es que Jesús resucitó espiritualmente, pero no corporalmente. ¿Por qué? Porque saben que el hecho de que Jesús haya resucitado corporalmente eh, afirma que Jesús es Dios y muchas otras cosas, dicen muchas otras herejías. Entonces, no, no, no te puedes salvar si tú no crees que Jesucristo es Dios. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre, desde siempre, desde el Antiguo Testamento, se ve como, eh, como Dios, o sea, el Espíritu de Dios es Dios. Lo que niegan las personas que no creen en la Trinidad es que sea una persona diferente al Padre. O sea, ellos dicen, no, es que el Espíritu Santo no es una persona, es la energía del Padre. Dicen, es que es lo que sale del Padre, es como que la, la, la parte que ronda por aquí del Padre, pero no es Dios, no, o sea, más bien no es una persona diferente, o sea, es el mismo como que fluyendo, no sé cómo lo podríamos decir. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y al Hijo y a Cristo. Es una persona diferente. Aunque se habla del Espíritu de Cristo, se habla del Espíritu de Dios, y se habla la verdad no sé si hay un texto que diga el Espíritu del Padre, pero habla acerca de esto. Pero es una persona diferente, porque por muchas razones, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, el Padre dice, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, pues está el Padre, el Hijo se está bautizando, y dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma. Entonces, en otro pasaje, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mienten, este, Pedro les dice, ¿cómo Satanás los tentó a ustedes para que le mintiesen a Dios? Y luego más adelante dice, para que mintiesen al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Y en todo el libro de Hechos habla acerca de que el Espíritu Santo, de hecho en todo el Nuevo Testamento, habla, principalmente en el libro de Hechos y en el libro de Hebreos, habla acerca de que el Espíritu Santo dijo esto, y el Espíritu Santo nos impidió hacer esto, y el Espíritu Santo que quiere esto, o se movió de esta manera, o hizo aquello. Entonces, esas son cosas que solamente una persona puede hacer, una persona con voluntad, con intenciones, con emociones, con pensamientos, una persona diferente al Padre y al Hijo. Ok. Y sobre la providencia divina, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es y qué nos puedes decir de ella? La providencia es el control absoluto de Dios sobre todas las cosas en el presente. Y, bueno, en realidad no solamente en el presente, en el futuro y en el pasado, en todo. O sea, la providencia divina empieza desde que Dios crea el universo, más bien desde antes que crea el universo. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Hay Dios en la eternidad pasada, los teólogos dicen esta eternidad pasada. La eternidad pues solamente se define como, o sea, no existe el tiempo, no hay pasado, presente y futuro. O sea, Dios es eterno, Dios siempre, o sea, para Él no hay presente, pasado y futuro. Pero aún así creemos que hay una eternidad pasada, por así decirlo, porque, porque la Biblia habla de que Dios en su eternidad hace cosas en el pasado. Es difícil de explicarlo y de entender, pero es así. Entonces, Dios tenía el control desde antes que el universo existiera. Dios tiene el control en el momento en el que el universo existe. Él lo crea. Dios tiene el control aún cuando Adán cae. O sea, la providencia nos dice que los planes de Dios siempre se van a cumplir. Aún y a través de las decisiones que los seres humanos con libre albedrío ejecutan. Entonces,
eso plantea muchos problemas porque dice, bueno, entonces la maldad está en el plan de Dios, la maldad estaba en el plan de Dios. Bueno, pues por eso empezaba con eso. El hecho de que Cristo haya estado preparado desde antes de la fundación del mundo no tendría sentido si en la mente de Dios no estaba que un día existiera la maldad. Ah, entonces eso nos dice que Dios es el autor del pecado. No, en realidad la providencia explica, como la Biblia lo dice, que las decisiones son tomadas por nosotros, por todos los seres humanos, por todos los seres. Por ejemplo, la providencia obviamente tiene que responder al hecho de que por qué existe Satanás, por qué los ángeles cayeron, por qué existen demonios. ¿Acaso Dios no controla a esos seres? Y sí los controla. O sea, el punto es que el control de Dios se explica de una manera muy diferente en diversos matices, o sea, en diversos asuntos. O sea, por ejemplo, en cuanto a esto del pecado, de esto de la maldad, de Satanás, de la existencia de los demonios, ¿cómo es que Dios se glorifica a través de eso? No lo sabemos. O sea, que bueno, cuando hablamos acerca del pecado, Dios se glorificó a través de la caída del hombre, porque entonces proveyó a la persona de Jesucristo para salvarnos. Que por cierto, nuevamente, la providencia tiene como centro a la persona de Cristo. O sea, volvemos a lo mismo. Si Cristo fue preparado antes de la fundación del mundo, si Dios permitió que los seres humanos cayeran y pecaran, existiera la maldad, existiera eh, este problema del pecado, entonces toda la providencia apuntaría hacia Cristo y apuntaría hacia Cristo porque en Cristo, en la persona de Cristo, en el sacrificio de Cristo principalmente, es donde Dios, es el momento en la historia donde Dios se está glorificando más, o sea, se glorifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahí, como bien explican los teólogos, como bien explica Pablo, ahí es donde la misericordia de Dios y la justicia de Dios se encuentran y entonces la gloria de Dios se despliega de una manera que nunca había sido vista, ni siquiera por los ángeles. Entonces, y ahora la providencia de Dios, en este momento, que ya murió Cristo, ya resucitó Cristo, Cristo en toda la historia de Dios. Ahora la iglesia tiene un papel en la providencia de Dios, eh, porque pues seguimos aquí. ¿Pero por qué seguimos aquí? Bueno, porque Dios quiere glorificarse a través de nosotros. ¿Cómo Dios quiere glorificarse a través de nosotros? Bueno, que nosotros llevamos el Evangelio a otras personas. ¿Cómo nosotros llevamos el Evangelio a otras personas? Es ahí donde cuando otras personas creen en el Evangelio, pues obviamente están glorificando, o sea, otra vez, el fin es que todos glorifiquemos a Dios. Entonces Dios controla todas las cosas que pasan en el mundo, que pasan, sean pequeñas o grandes, sean importantes o insignificantes, para cumplir ese propósito que es glorificarse. Y se cumplió perfectamente y se cumple mayormente en la persona de Cristo. Cuando el pecado que no glorifica a Dios es erradicado en toda la obra de salvación. Ok. Como última pregunta. Si Pablo hubiera estado en este tiempo, ¿se hubiera usado Converse? Ya terminamos. ¿Ya? Sí.